Bien, ahora voy a explicar todo sobre propiedades coligativas mediante un ejemplo. Aquí se tiene el ejercicio, que es una solución de urea 20% masa 20 grados Celsius, cuya presión de vapor del agua es 17,5 milímetros de mercurio, la masa molecular de la urea 60 gramos por mol. Con estos datos calcular el descenso de la presión de vapor, el ascenso ebulloscópico y el descenso crioscópico. El descenso de la presión de vapor tiene como ecuación la presión, presión parcial sería de la solución es igual a es directamente proporcional a la fracción molar de la solución por la presión del solvente puro, por la presión parcial del solvente puro. Se determina qué cosa, la fracción molar. Partimos de la premisa de que la concentración de la solución es del 20% masa. O sea que tenemos 20 gramos de soluto en 100 gramos de solvente. O sea, si tenemos 100 gramos, 20 gramos de soluto y 100 gramos de solución. Entonces, si es así, tenemos 100 gramos de solución, 20 gramos son el soluto y 80 gramos son el solvente. Entonces, calculamos los moles de soluto y los moles de solvente para calcular la fracción molar. Partimos de que tenemos de que el peso molecular de la urea son 60 gramos por mol. O sea que decimos, en 60 gramos de urea hay un mol de solución. Y en 20 gramos de urea hay X,3 moles. Esto se lo saca mediante un cálculo con la calculadora, que ya lo hacemos. Lo hago ahora. Sería 20 por 1 dividido 60. 20 por 1 dividido 60. ¿Esto que me da? 0,3, que está aquí marcadito. Bien. Y ahora vamos a calcular los moles del solvente. ¿Cómo calculamos? Partiendo de que el peso molecular del agua es 18 gramos por mol. Entonces decimos que en 18 gramos, el agua es el solvente, no nos olvidemos, de agua hay un mol de agua, un mol de solución. Hay un mol. Estos moles no son de solución, son del soluto. Quiero recalcar aquí. No son de solución, sino de soluto. Y estos moles son del solvente. Un mol del solvente. Y tengo, ¿qué otra cosa tengo? En 80 gramos de agua hay X moles de solvente. Calculamos 80 por 1 dividido 18. 80 por 1 dividido 18. 80 por 1 es 80, dividido 18 es 4. 4,4 moles de solvente. Entonces, ¿qué es lo que calculamos ahora? La fracción molar de la solución. La fracción molar calculamos. ¿Cómo se calcula? Ponemos los moles de soluto sobre los moles de soluto más los moles del solvente. Entonces, ¿esto qué nos da? Moles de soluto tenemos que son 0,3. Y los moles de solvente son 0,3 más
4,4. Entonces, esto nos da ¿qué nos da esto? Que x es igual a, voy a hacerlo el cálculo con la calculadora, 0.3 más 4,4 más 0,3 es 4,7. Entonces yo lo divido, a ver, hago de nuevo el cálculo. 4,4 más 0,3 es 4,7. Entonces hago 0,3 dividido 4,7. Y esa es la fracción molar. 0,06. 0,06. Entonces, 0.06. Y no tiene unidad la molaridad. La molaridad, perdón. Entonces ahora vamos para esta ecuación. P igual a X por P0. Entonces la presión del descenso de la presión de vapor va a ser ¿cuánto? El valor de la fracción molar, que es 0,06 o 0.06 por la presión P0, presión de solvente puro, que es nuestro dato, 17,5 milímetros de mercurio. 17,5 milímetros de mercurio. Entonces esto lo calculamos y nos da, y vamos a tener nuestra presión de nuestro descenso de la presión de vapor de una solución por el agregado de un soluto no volátil. 0,06 por 17,5. Esto nos da 1,05 milímetros de mercurio. Eso es en cuanto al descenso de la presión de vapor. Ahora vamos a ver el descenso del punto de ebullición. El descenso del punto de ebullición. ¿Qué hacemos? Tenemos nuestra ecuación, que es delta ¿delta de qué? Delta de TF igual a KF por EB. Por la molaridad. Bien. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Lo siguiente. Tenemos que la constante, que es un dato tabulado de descenso ebulloscópico, es igual a 0,52 grados Celsius 0.52 grados Celsius por kilogramo sobre mol. Por kilogramo sobre mol. Bien. Tenemos que el delta de T el delta de T es ebulloscópico, el delta de T ebulloscópico es igual a
T bulloscópica por la molaridad de la solución. Entonces, tengo también que ese delta de T, este delta de T, es igual a la temperatura absoluta menos la temperatura de la solución menos la temperatura del solvente puro, menos la temperatura de ebullición del solvente puro. Entonces, ¿cómo calculo? Voy a calcular primero bien, voy a calcular la molaridad. ¿Cómo calculo la molaridad? El concepto de molaridad es moles de soluto en 1 kilogramo de disolvente. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos? ¿Cuáles son los moles de soluto? Habíamos calculado que los moles de soluto son 0,3. Entonces, tenemos 0,3 moles de soluto en 0,3 moles de soluto en 80 gramos de solvente, que es el agua. Eso ya lo habíamos establecido aquí. 20 gramos de soluto en 80 gramos de solvente que sale de la concentración de la solución. Y en 1000 gramos de solvente tengo X moles de solvente. Esto serían 1000 gramos de solvente. Tengo de soluto, perdón, aquí va soluto. Entonces, esto calculando con la calculadora nos da, observemos, 1000 por 0,3, 1000 por 0,3 dividido 80. 1000 por 0,3 dividido 80, esto da 3,75. O sea que esto es 3,75. 3,75. Bien, después calculamos lo que sería la temperatura de la solución. Tenemos el delta de T, temperatura de solución menos 100 grados Celsius, igual a esta constante por 3,75 mol por kilogramo. Moles con moles se van, kilogramos con kilogramos se van. Y me queda la temperatura de la solución, que es de 101,95 grados Celsius. 101,95 grados Celsius. Bien, entonces ahora vemos el descenso crioscópico. Tenemos delta de TF igual a KF por M, por la molaridad. Tenemos la molaridad 3,75 mol por kilogramo, la KF 1,86 grados Celsius por kilogramo por mol. Tenemos delta de TF T0 menos T solución. Tenemos la temperatura del solvente puro, que es T0, entonces 0 grados menos T de solución igual a KF, que es esto, por la molaridad. Entonces esto nos da T de solución igual a menos 6 grados, menos 6,97 grados Celsius, haciendo el cálculo. Es negativo porque obviamente este signo pasa sumando para acá y todo esto va a pasar restando y me queda negativo. Por ese motivo me queda una temperatura mucho más baja que el 0 grados Celsius, que es la de fusión. Por eso es un descenso crioscópico y aquí la temperatura es más grande que 100 grados, por eso es un ascenso